Todos sabemos lo que significa imbécil, pero si lo buscamos en el diccionario vemos que una de las acepciones dice poco usado, flaco, débil. Aunque yo diría que hoy en día más que poco usado habría que poner desusado, es justo de aquí de donde tenemos que partir para investigar la etimología de imbécil, pues ese era el significado en latín. En latín clásico el adjetivo era imbecillus, que en principio habría dado el español imbecilo. Ahí ya nos chirría algo. Luego de este adjetivo se formaba también el sustantivo imbecillitas, que podemos relacionar fácilmente con imbecilidad, al menos en la forma porque no en el significado. Ambas palabras hacían referencia a la debilidad física y solo secundariamente a la de ánimo. Entonces vamos a entrar en el significado en latín. Imbecillus, lo más normal es que fuera un antónimo contrapuesto a los adjetivos firmus, firme, sólido, estable, o valens, fuerte, robusto, vigoroso. Lo tenemos, por ejemplo, en esta cita de Cicerón de su Pro Sestio. Se dirige a los jueces y vemos que habla de un imbecillo seni, que más o menos compara con un niño pequeño. Dice concretamente: pero es de tal forma, jueces, que si dieras una espada a un niño pequeño o a un anciano tembloroso o débil, entonces yo aquí concretamente he traducido imbecillo por tembloroso. Lo habría traducido simplemente por débil, pero es que luego en el propio latín también usa la palabra débil. Entonces en este caso vemos que habla del anciano como tembloroso, como no firme. En fin, la típica idea que se suele tener de un anciano viejecito, tembloroso, débil. Entonces dice, si dieras una espada a un niño pequeño o a un anciano tembloroso o débil, él mismo no podría dañar a nadie con su ataque. Pero si se acercara al cuerpo desnudo de un hombre, incluso fortísimo, podría herir con la propia punta y la inercia del arma. Aquí vemos el uso principal de imbécil como débil, tembloroso, poco firme, etc., referido al cuerpo, a lo físico. Pero también se podía aplicar, como ya hemos adelantado, a la mente. Pero no en el sentido de tonto o falto de inteligencia que tiene actualmente, sino que la debilidad aplicada a la mente no atañe a la carencia intelectual, sino a la pusilanimidad, como en este ejemplo de Julio César de un discurso puesto en boca del caudillo arverno Critognatus durante el famoso asedio de Alesia. Entonces vemos que dice: nec stultitia acte meritate vuestra aut animi imbecillitate, etc. Es decir, no dejéis sin vuestra ayuda a los que por vuestra salvación se despreocuparon de su propio peligro, ni por vuestra estupidez y temeridad, o por debilidad de ánimo, humilléis a toda la Galia y la entreguéis a una esclavitud perpetua. Entonces vemos aquí que habla de la debilidad de ánimo, de la pusilanimidad, en latín, animi imbecillitate. Entonces, estos son los dos significados principales, el más frecuente, el de la debilidad física, y menos frecuente el de la debilidad de ánimo, la pusilanimidad. Y todavía con estos significados, ya más tardíamente el adjetivo, que recordemos originariamente es imbecillus, se va a hacer un adjetivo de la tercera declinación imbecillis imbecille, pero como digo, sin cambios de significado, como podemos ver por ejemplo en esta cita de Escribonio Largo del siglo I después de Cristo. Dantur ad stomachum imbecillem abentis, es decir, está hablando de unos medicamentos, se dice, se administran a los que tienen el estómago indispuesto, aquí he traducido yo, y vomitan sangre en 2 tazas de agua fría, a los demás en la misma cantidad de agua caliente. Vale, entonces vemos aquí que dice stomachum imbecillem, es decir, el estómago indispuesto, el estómago que está delicadillo. Siempre se ha dicho que la etimología última de imbecillus o imbecillis es in baculum, donde baculum lógicamente significa bastón, báculo. Y aunque ya para empezar hay razones fonéticas que parecen indicar que probablemente sería una etimología popular, ya incluso para los romanos, aún así aceptamos pulpo y vamos a investigarlo un poco. Lo primero que habría que determinar es el valor del preverbio in, que de hecho puede tener 2 significados esencialmente contrarios en este contexto. El primero es la negación, como por ejemplo en imposible, es decir, no posible, y el otro significado es simplemente en. Por tanto, literalmente podríamos tener o que no tiene bastón o que está apoyado en un bastón.
entonces vemos que básicamente los dos posibles significados son contrarios el uno del otro. Porque si no tienes bastón no puedes estar apoyado en un bastón. Probablemente tendríamos que inclinarnos por la primera opción, que in signifique no. Por otra parte, la otra mitad de la palabra había de venir no de baculum, sino de su diminutivo bacillum, la vara, palabra a menudo usada para referirse a las varas de los lictores romanos, una especie de guardaespaldas de cónsules y otros magistrados importantes. Por tanto, el bacillum, lejos de hacer referencia a un bastón de viejos o pastores, tenía una connotación de gran autoridad. También Cicerón habla de esto. De inde ante iban lictores non cum bacillis, es decir, luego iban por delante los lictores no con las varas, sino, igual que aquí van por delante de los pretores urbanos, con dos fasces, que esto es lo que vemos en esta ilustración, los fasces de los lictores. Y es que realmente tiene mucho sentido, porque ahora cuando pensamos en bastones nos vienen a la cabeza básicamente los ancianos, los ciegos, gente vulnerable, pero realmente a lo largo de la historia la cuestión de los bastones, los cetros, etcétera, siempre han sido señales de poder, señales de autoridad. Entonces, bueno, parece que la etimología es verosímil y según todo lo que hemos dicho, el imbecillus sería el que carece de una vara de autoridad y por tanto el que no tiene fuerza, por tanto el débil. Ya la otra interpretación, la de que el imbecillus es el que se apoya en el bastón y por eso es débil, es mucho menos probable. Aún así, hablo de verosimilitud, que no quiere decir necesariamente que sea la versión correcta. De hecho, parece que el origen de esta etimología, ya sea real o popular, se remonta a un comentario sobre la sátira 3 de Juvenal. Tenemos aquí el fragmento donde aparece, que en traducción de Francisco Díaz Carmona dice así, empiezo a leer a partir de la mitad. Aún no está llena mi cabeza de canas, los linderos aún no he pasado de la edad madura, aún queda de mi vida a la que Sisqueilar la frente erguida llevó y mi paso muestra que ando firme y seguro sin apoyar en báculo la diestra. Entonces, parece que basándose en esta sátira, el comentarista, el escoliasta de Juvenal anotó imbecillis quasi sine báculo, es decir, imbécil como si fuera sin bastón. Y es posible que de esta notita surgiera esta etimología que hemos estado repitiendo desde el año Catapún hasta la actualidad, que como digo, es verosímil, no necesariamente real. De hecho, Ernő Meyer califican esta etimología de posible calambur por parte del escoliasta. Es posible que sea un cultismo rescatado por el italiano desde el que se extiende al francés y de ahí a muchas otras lenguas, incluido el inglés. Hasta donde he podido ver, la forma imbecille, que vemos que procede de imbecillis, no de imbecillus, aparece en italiano florentino tan temprano como alrededor del año 1275 con el significado de moralmente incierto, frágil, propenso al pecado, como en este ejemplo que dice «Los fraudes y los engaños demuestran que el hombre es imbécil y de poco ánimo». Aquí imbécil con este significado de moralmente incierto, propenso al pecado. Vemos que la obra en la que aparece esto es Forma di onesta vita, habla de la honestidad. También aparece a lo largo del siglo XIV con significados de privado de fuerzas, débil, enfermo y también de limitado en la capacidad de cumplir una acción, lisiado, escaso, inadecuado. Entonces vemos que todavía en italiano en los siglos XIII-XIV no se usaba aún con el significado actual. Luego en francés la primera documentación de imbécile parece ser del año 1496 con el significado de débil físicamente, aunque en 1509 ya aparece con el de débil en cuanto a sus facultades intelectuales. Ya luego, según diversas fuentes, este significado en inglés no llega hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, y es que es probable que el significado de débil intelectual se extendiera más tarde o más temprano en las diversas lenguas a partir del uso técnico de imbécil para referirse a los disminuidos psíquicos como una especie de eufemismo, paradójicamente. Según Corominas, probablemente basándose en autoridades, como vamos a ver en un momento, la primera aparición en nuestra lengua es de 1524. Sin embargo, yo he encontrado el siguiente ejemplo de 1512, donde el significado parece ser el de debilidad de ánimo en cuanto a cosas reprobables. Entonces tenemos aquí esta cita muy políticamente incorrecta que dice: «Todos los otros árabes son gente de poco ánimo e imbéciles e lujuriosos que se echan con sus madres y parientas».
donde podemos suponer que aquí imbéciles no quiere decir estúpidos, sino en este caso, igual que en italiano, propenso al pecado, que no es fuerte de mente, no puede resistir las tentaciones, etc. El siguiente paso sería buscarlo en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 1611 de Sebastián de Covarrubias y no lo encontramos. Por tanto, continuamos con el Diccionario de Autoridades de la RAE 1726-1739, cuya entrada sobre imbécil dice lo siguiente: flaco, lánguido, enfermo, débil. Es voz de poco uso, tomada del latino imbecillis imbecille. Y luego pone un ejemplo de una autoridad, que es la que nombraba Corominas, de 1524. Aunque algunas veces a los más osados y más fuertes acomete y vence, y a los más imbéciles y flacos deja. Entonces vemos por el contexto que en este ejemplo, imbéciles no se refiere a los estúpidos, a los tontos, sino a los débiles, a los lánguidos, a los flacos. Y aquí habréis notado dos cosas importantes. Por supuesto, el significado exclusivo de débil en cuanto al físico, y luego la acentuación aguda etimológica, es decir, imbécil, imbéciles, que como digo es la etimológica, es la que le corresponde desde el latín. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo sigue evolucionando la cosa? En 1739, como decimos, tenemos imbécil aguda, que significa débil físicamente. Luego, en 1817, ya tenemos la acentuación llana actual, imbécil, y por cierto también añaden la variante imbecile, pero todavía sigue significando flaco, débil, especialmente de espíritu o genio. Es decir, todavía con los significados que tenía el latín. Y ya en 1884 tenemos imbécil y se añade la acepción de alelado, escaso de razón. Es decir, ya en 1884 la RAE añade esta definición que es muy similar a la actual. Es decir, tonto o falto de inteligencia. Y vemos que lo de flaco débil aparece ya al final con la marca de poco usado. Y no terminamos el vídeo sin ver esta cuestión de la acentuación. Como hemos visto, del latín imbecillis correspondería al español imbécil, con acentuación aguda. Entonces esto tiene dos posibles explicaciones. Corominas prefiere la explicación del cambio acentual a imbécil por errores análogos a hostil o sutil. Sabemos que es hostil, sutil. Pues igual que había gente que decía sutil en lugar de sutil, había gente que en lugar de imbécil decía imbécil y así se quedó. Y aquí, aunque es imposible saber a ciencia cierta cuál es la razón, a mí personalmente me parece raro que una palabra que es en principio culta o técnica cambie su acentuación de forma patrimonial, es decir, que cambie su acentuación porque alguna gente lo decía mal. Entonces, a mí precisamente me gusta más la explicación, también recogida por Corominas, de una mala interpretación de la ortografía francesa imbécile con acento agudo en la E, pero en francés el acento agudo no representa acento prosódico, sino que la E es cerrada. Es exactamente la misma explicación de élite, que es lo que se suele decir, por ejemplo, en España, mientras que en Hispanoamérica se usa más élite, que es lo que realmente corresponde. ¿Y por qué en España solemos decir élite si corresponde élite? Pues también porque en francés se escribía la E con acento agudo que representa E cerrada, no acento prosódico, pero en España esto se entendió como que el acento iba en esa sílaba. Entonces, como digo, a mí me gusta más esta teoría.